en Génesis capítulo 15. Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Génesis capítulo 15. Gloria a Dios. Génesis capítulo 15, versículo 1. Quiero leerlo. Si lo tienen, me dice amén. Y lo ponemos de pie en reverencia a la palabra. ¿Lo tenemos? Génesis 15, 1 dice así: Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo soy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham: He aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Y le dijo: Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra, para que la poseas. Y él dijo: Oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Él le respondió: Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y el 10 dice: Él le trajo todos estos y los partió por la mitad. Y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las ajas. Amén. Se puede sentar. Te pedimos, Padre, que nos hables por medio de tu palabra, que nos enseñes, Padre Santo, tu palabra. Te pedimos, Señor, Padre Santo, que nos hagas entender, Señor, tu palabra, para que podamos, Señor, ser ministrados y glorificarte y honrarte, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje, hermanos, este pasaje, hermanos, de Génesis capítulo 15 es uno de los pasajes más curiosos de la Biblia. Hace algunas semanas o algunos meses les hablé un poquito de más adelante lo que habla aquí. Pero Génesis 15, que es Dios con Abraham, es uno de los pasajes de la Biblia más curiosos, y ahorita vamos a ver por qué, más extraordinarios, más interesantes. Génesis capítulo 12, empezamos a aprender de Abraham, de la historia de Abraham. Y Génesis 12 nos habla de que Dios llama a Abraham y le dice: Abraham, sal de la tierra de tu padre, le dice. Y si no alcanzo a terminar, ¿verdad? Porque hace tiempo lo vamos a terminar el viernes que viene. Pero Dios le habla a Abraham y le dice: sal de la casa de tu padre. Él estaba en Ur, como dice aquí, Ur de los Caldeos, y se fueron creo que se llamaba Arán, no me recuerdo la ciudad, y ahí es donde dice que su padre murió. Y después de ahí va a la tierra prometida que Dios le habla, ¿verdad? Lo que es hoy día Israel. Por eso, ¿verdad? El problema de hoy, ¿verdad? Que está desde ese tiempo hasta ahora, se dice que hay gente que se atreve a decir que los judíos ahí llegaron en 1948, sacaron a todos y que se adueñaron de eso. Pero lo que no entienden que mucha gente, que ellos han estado ahí por miles de años tienen ahí. Lo que pasa es que siempre lo sacan, ¿verdad? Lo sacaron los romanos, lo sacaron los babilonios, lo sacaron un montón de grupos de gente. Pero siempre regresan, porque eso es lo que dice la palabra del Señor.
Y en este pasaje, y en otros más antes también, miramos que Dios le dice a Abraham que le va a dar esa tierra. Y yo creo, hermanos, y yo no sé usted, pero yo soy fiel creyente de Dios y creo que Dios existe. Amén. Y yo creo que lo que Dios habla y lo que Dios dice es bien verdadero y cierto. Yo no, hay gente que dice, bueno, es que la palabra, la Biblia son historias, son fábulas, son historias para que solo son parábolas para que aprendamos a vivir mejor. Claro que hay parábolas en la Biblia, pero también es historia. Y si buscáramos, ya sea en libros o en internet, podríamos encontrar mucha evidencia de que la Biblia es verdadera. Pero eso lo podríamos hacer otro día. Pero no hablando de la Biblia, sino que hablando de la teología, que han encontrado muchas cosas. Pero eso lo podríamos hacer otro día. Pero yo creo, y soy fiel creyente, de que lo que Dios habla en su palabra es verdadero. Y es cierto. Y yo creo que usted también. Y entonces Dios le da a Abraham esta tierra. Pero mire, Dios le dice a Abraham, sal de la casa de tu padre, que para empezar puede ser algo muy difícil. Y no estoy hablando como ahorita, ¿verdad? Porque usted puede decir, bueno, hermano, yo me casé y me fui, o no me casé, pero fui a vivir solo, o lo que sea, o me mudé de estado, me mudé de ciudad, me mudé de país, me subí en un avión, me vine para otro lado, me fui para otro rumbo y dejé la casa de mi padre. Y quizás no se le hizo tan difícil, o quizás sí fue algo difícil. Pero para Abraham, Dios no le estaba diciendo, súbete a un avión y vete. Dios le decía, mira, deja a la casa de tu padre y vete. Y usted sabe que en ese tiempo, para empezar, no había transporte como los de hoy, ¿verdad? Y segundo, la cultura era muy diferente. El que un hijo dejara a la casa del padre es algo que no era muy visto. ¿Por qué? Porque siempre los hijos heredaban las herencias, ¿verdad?, de los padres. Entonces, yo me imagino que Abraham se pudo haber puesto a pensar y dijo, bueno, si yo me voy, mi hermano puede ser que se lleve toda la herencia y no me van a dejar nada, ¿verdad? Porque el padre todavía estaba vivo. Pero sin embargo, hay una historia de los judíos que no está en la Biblia, pero es una historia que ellos tienen, que dice que cuando Dios habló, llamó a Abraham, algo muy interesante, porque usted sabe que los pueblos de esos tiempos eran siempre politeístas, ¿verdad? Que se les dice que personas que creían en muchos dioses, todavía ese grupo de gente, todavía hay gente así, pero que creían en muchos dioses. Y de la nada Dios saca a un hombre y lo llama. Y la forma que dicen los judíos, como le digo, esto no está en la Biblia, pero es una historia que tienen ellos, que el padre de Abraham tenía, ¿verdad?, como vivían en carpas en ese tiempo, o en lugares, ¿verdad?, tenía una carpa llena de ídolos, de imágenes, de estatuas. Y entonces, en una ocasión, Abraham, que no era un hombre que creía en esto, ¿verdad?, porque Abraham era diferente, a sus hermanos no creían esto, dice que en una ocasión fue y rompió los ídolos, ¿verdad?, de las estatuas, las rompió todas y solo dejó el más grande. Quizás le estoy cambiando algunos detalles, ¿verdad?, porque no me recuerdo exactamente, pero dice que los rompió todos y dejó solo el más grande que estaba al frente, donde estaba el altar, y lo rompió con un palo o algo así. Y dice que le agarró el palo y lo puso a los pies de la estatua del más grande, ¿verdad? Entonces, al día siguiente, en la mañana, cuando su padre iba a adorar sus ídolos, entró en la carpa y miró todos quebrados. Y se enojó, pues obviamente, ¿verdad? ¿Quién no? Se enojó, se enfureció, y ya sabía él que era Abraham, porque él sabía que Abraham no creía en eso. Entonces lo manda a llamar y le dice, ¿por qué has hecho esto?
¿Por qué has roto, ¿verdad?, mis imágenes? Y Abraham le dice, según la historia, ¿verdad?, que cuentan ellos, que le dijo: Abraham, yo no fui, fue él, fue el ídolo, porque tenía el palo, ¿verdad?, ahí a un lado de él. Él le dice: yo no fui, fue esta estatua, este Dios, no sé cómo se llamaba, no dice, este ídolo que tienes aquí, este fue el que hizo todo esto. Y el padre de Abraham le dijo: ¿cómo te atreves, verdad? Yo lo estoy parafraseando, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a decir semejante cosa si este ídolo no se puede mover? No mueve las manos, no mueve los pies, no puede caminar, no puede hacer nada. ¿Cómo te atreves a decir eso? Entonces Abraham le dijo: bueno, si así es, entonces, ¿por qué lo adoras? ¿Por qué adoras a un ídolo que dices que no se mueve? ¿Por qué te postras o te hincas ante una imagen de un Dios que no se puede mover? Bendito Dios. Eso es lo que dice la historia de los judíos. Y sin embargo, Dios llama después a Abraham y le dice: sal de la casa de tu padre. Usted sabe que él empieza a caminar. Y lo interesante de todo esto, hermanos, que Dios le empieza a hablar a Abraham diferentes cosas. Te voy a dar una tierra, te voy a dar hijos, te voy a dar una bendición grande. Y miren, Abraham era creyente en Dios, creía en el Señor. Pero si usted recapacita y estudia lo que acabamos de leer, usted mira que Abraham le pregunta a Dios cosas. Le dice: bueno, Señor, ¿y cómo va a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo va a suceder esto? Le dice. Porque no es algo que está errado si nosotros le preguntamos algo a Dios, cuando Dios le dice algo a usted, mientras usted crea. Ahora, si no cree, entonces, ¿verdad?, va a fallar a Dios en incredulidad. Pero si Dios le dice: mira, te voy a hacer esto, te voy a bendecir, o te voy a usar, o voy a bendecir a tus hijos, o cualquier cosa, usted tiene la habilidad, como Abraham, de decirle al Señor: bueno, Señor, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a pasar esto? Lo que usted no tiene la habilidad de hacer es no creerle, de reírse de Dios. Porque recuerde que había, también en un momento Abraham se rió. También en un momento Abraham pudo ser que haya dudado. Pero siempre creía en Dios y siempre hacía lo que Dios le pedía. Entonces, hermanos, Dios le dice: en el versículo 2, Abraham le dijo: Señor, ¿qué me darás? Le dijo: yo no tengo hijos. Ya era un hombre mayor de edad. Le dijo: yo no tengo hijos. El Señor le decía, le dijo el versículo 1: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Imagínense a un hombre de la edad de Abraham, que el Señor le diga: tu recompensa va a ser grande. Y puedo ver que Abraham pudo haber pensado: bueno, puede ser grande la recompensa, pero yo ya estoy anciano. Y el Señor le dijo que le iba a dar hijos, porque él parece que no tenía hijos. Y le dijo a Abraham: ¿pero cómo? O sea, Abraham se entiende como si estuviera cuestionando a Dios. Pero no es que lo esté cuestionando, sino que le está preguntando: ¿cómo vas a hacer esto, Señor? ¿Cómo vas a hacer esto? Y el 6 dice: Abraham creyó en el Señor. Porque les digo, hermanos, que no hay problema preguntarle a Dios cosas. Dios no nos va a fulmigar, ¿verdad?, o a enojarse con nosotros si le preguntamos algo. Lo que Él no quiere es que seamos incrédulos, que dejemos de creer, sino que creamos en el Señor. Y si necesitamos preguntar, preguntemos, pero que siempre nos mantengamos creyendo. Como el versículo 6 dice: Abraham creyó en el Señor y Él se lo reconoció por justicia. Entonces, cuando usted cree en Dios, cuando Dios le habla o Dios le dice algo, usted cree, eso le está contando a usted para justicia. Amén. Dice: hermano, pero es que yo no soy justo. Estafé a alguien en la mañana,
le mentí a una persona, no soy justo. Bueno, ¿verdad? La Biblia dice que no hay ningún justo. Ninguno de nosotros somos justos. Aunque sí debemos practicar la justicia. Pero bueno, va a decir, lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios perdón. Y creerle a Dios, porque eso nos va a contar para justicia, como dice aquí. Amén. Dice, y él se lo reconoció por justicia. Y miren lo que dice el Señor le dijo, yo te saqué de tu tierra, y el versículo 8 le dice, Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la posee? Dios le está ofreciendo una tierra, pero dice Abraham, bueno, ¿cómo la voy a recibir esta tierra, esta heredad? Puede ser que la reciba, pero cuando yo muera se va a acabar. O puede ser que todo lo que yo tenga se va a ir a mi criado. Porque recuérdense que él no tenía hijos. Pero Dios le dice, tráeme, pues le leímos los sacrificios. Entonces, versículo 10, y eso es donde entramos a lo interesante. Y él le trajo todos estos y los partió por la mitad. Oigan lo que dice, partió, miren lo que traía, una novilla de 3 años, vamos a decir una vaca, una ternera, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, que es el macho de la cabra, ¿verdad? De la oveja, perdón. Una tórtola y un pichón. Y dice, él los trajo, los partió a la mitad y puso cada mitad frente de la otra, mas no partió las alas. Esto, imagínenselo de esta forma, hermanos. Está un pasillo en medio, así como aquí, ¿verdad? Tenemos sillas acá y sillas allá. Un pasillo en medio, y Abraham puso de un lado la mitad de un animal y de otro lado la mitad del otro animal, menos las aves, pero así lo hizo. Ahora, ¿por qué lo hizo así? Dios le dice, tráeme, pero no le dice que las corte, ¿verdad? Dice que él las corte. ¿Por qué lo hizo así Abraham? Porque esa era la forma de que en los tiempos antiguos se firmaban los contratos. Amén. Entonces, cuando, digamos, en el día de hoy, si usted va a comprar una casa, sé que es lo que hace. Usted saca su pluma, ¿verdad? Y lo firma con su nombre. Y eso quiere decir que usted ha leído el contrato y ha leído todas las cláusulas, todos los beneficios que tiene, todas las cosas que dice que si usted paga, al final va a ser su casa, y si no paga, se la va a regresar al banco. Eso es lo que dice el contrato de una casa, más o menos. Obviamente dice una cosa. Y se firma un contrato con su nombre. Porque si usted no paga, entonces lo van a ir a buscar y le van a decir, fulano de tal, tú firmaste, o un carro, ¿verdad? O algo, cualquier cosa que usted compre. Porque su firma es lo que vale ¿verdad? Que usted está diciendo que sí a todas las cosas que dice ese papel. Algo similar es cuando se casan las personas, ¿verdad? Y bueno, eso es un poquito diferente, pero es lo mismo. Cuando las personas se casan, mínimo aquí en nuestra cultura, quizá en otras culturas de Oriente es diferente, pero acá en este lado, así se hace. Usted va y se presenta delante de una persona, generalmente un juez o alguien así, y el hombre y la mujer, vamos a empezar con el hombre le dice a la mujer, te voy a amar, te voy a respetar, ¿verdad? Todas esas cosas. Y la mujer después dice, yo, y da su nombre, o no sé, cada persona es diferente, yo, fulana de tal, me comprometo a amarte, a respetarte, a cuidarte, ¿verdad? Todas esas cosas. Así se hace, ¿no? Y luego al final dice, yo los declaro, marido y mujer, puede besar a la novia, ¿verdad? Eso es lo que dice. Entonces dan un beso y firman el papel, ¿verdad? A eso es. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Es un contrato
de matrimonio. Amén. Ese es un papel legal de matrimonio. Eso es algo que dice que usted va a hacer todo lo que acaba de hablar, ¿verdad? Todo lo que acaba de decir que va hasta la muerte los separe, que en las buenas y en las malas, ¿verdad? Todas esas cosas, en la enfermedad, en la salud, todas esas cosas. Eso es lo que dice el contrato, ¿verdad? Si no lo hace, usted está quebrando el contrato. Y si lo hace, pues está siendo partícipe de ese contrato. Pero es válido con ese papel y la firma, ¿verdad? Y obviamente también, como también lo que dice la Biblia, con la consumación del matrimonio. Pero en tiempos antiguos, hermanos, los contratos se firmaban de diferentes formas. En los tiempos de Israel, algo que podían hacer era, un ejemplo, que cuando una persona quería redimir a alguien, como el caso de Ruth, ¿verdad? ¿Se recuerda? Dice que la persona venía, llegó vos y le dijo al otro hombre, que no dice el nombre, nomás le dice fulano, llegó con él y le dijo, a nuestro hermano, no me recuerdo cómo se llamaba, ya falleció y entonces hay unas tierras que tenemos que redimir. Y yo lo iba a hacer, pero como tú eres el pariente más cercano, te toca a ti. Y él dice, sí, ¿verdad? Más tierra, pues ¿quién no va a tener más tierra, verdad? Yo voy a tomar esas tierras. Pero le dice vos, a este fulano, el día que hagas eso, también tienes que tomar a la viuda, porque esa era la ley de Israel, ¿verdad? Tienes que tomar a la viuda, que era Ruth, y otra cosa que ya sabían todos en el pueblo, que no era solo Ruth, sino que estaba también la suegra, ¿verdad? La suegra. Noemí. Entonces el fulano dijo, mejor no, ¿verdad? Dijo, mira que mejor que siempre no, porque las tierras sí las quiero, pero tomar a otra esposa, dijo que no. ¿Por qué? La razón que él da, porque eso puede mover, o sea, perjudicar mi herencia. Porque ya, digamos que él tenía 2 hijos, o 4 hijos, lo que sea, y si él tenía tantas tierras, la iba a repartir entre sus hijos. Pero ya vamos a ponerle los hijos que le van a nacer de Ruth, ya es más diferente, ¿verdad? Entonces él dijo, y otras cosas así, ¿verdad? Entonces él dijo, mira, mejor no quiero porque me va a perjudicar mi herencia. Entonces vos, que es figura de Cristo, dijo, bueno, yo voy a redimir. Entonces usted sabe que Cristo nos ha redimido. Pero lo que usted sabe, lo que ha leído el pasaje, que lo que la Biblia dice que se tenía que hacer en ese momento, lo que era la tradición de Dios, es que se quitaban la chancla, la sandalia, y le pegaba un chanclazo. Y se la daba y le decía que él va a ser conocido como la casa de la sandalia quitada. Bueno, eso es otra cosa. Pero esa era una forma de que se hacían los contratos. Algo curioso, algo raro. Pero en tiempos más antiguos, y no solo en tiempos, digamos, no de la ley, sino que en tiempos antiguos, lo que hacían era esto, lo que dice aquí. Que partían los animales, porque se hacían por pactos de sangre, sacrificios de animales, ponían la mitad de un lado, la mitad del otro lado, y ¿sabes lo que pasaba? Que la persona que firmaba el contrato pasaba por el medio de los sacrificios y decía, así me hagan a mí si no cumplo este contrato, como los animales, partidos a la mitad. Porque ahorita, ¿verdad? Cuando usted, digamos que si no paga su carro, se lo quita. Si no paga su casa, después de tanto tiempo, se la puede quitar, ¿verdad? O si no paga sus impuestos, pues como no le pueden quitar impuestos, lo van a echar a la cárcel, ¿verdad? Y eso es lo que pasa al día de hoy. Pero en ese tiempo, cuando alguien rompía el contrato, le hacían igual como a los animales. Decía, pasaba la persona por el medio y decía que así me hagan a mí como a esos animales, porque he roto ese contrato. Ahora, vamos a seguir leyendo.
Mire, el 10. Él le trajo todos estos y los partió por la mitad. Y puso cada mitad enfrente de la otra. Mandó partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Porque el Señor se estaba tardando, ¿no? Vamos a decirlo así. Y el 2. Y sucedió que a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El sueño como el que le cayó a Adán, cuando Adán dice que le cayó un profundo sueño, y Dios saca de su costado a Eva. Es el mismo sueño. Dice, un sueño profundo cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces, hermanos, miren, se quedó dormido, y cuando se despertó, dice que había una gran oscuridad, pero no una oscuridad de noche así normal, sino que un terror que él tenía. Y el 13, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y aconteció, el 17, que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, como las tinieblas cuando el Señor murió, cuando fue crucificado. Dice que hubo tinieblas por 3 horas. Hubo densas tinieblas, que es lo que dice aquí. Y he aquí, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Y en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y sigue hablando. Pero lo que está hablando aquí, hermanos, que dice que Abraham se queda dormido, se despierta y le entra un terror, como a veces cuando usted se levanta en la noche y tiene un miedo que no sabe definir, ¿verdad? Pero tenemos que orar para eso, ¿verdad? Pero entonces dice que el 17, cuando el sol se puso, hubo densas tinieblas y aquí apareció un horno humeante. Entonces Abraham vio, y había, ¿verdad?, como un fuego, un horno humeante, dice, y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades. Ahora recuerden lo que yo le dije hace ratito. La persona que iba a recibir el contrato era la persona que tenía que pasar por el medio de las mitades. No el otro, sino era el beneficiario. Aquí, hermanos, si fuera un contrato normal, Abraham tenía que pasar por medio de los animales, las piezas de los animales. Él tenía que caminar por el medio. Quiere decir, si yo te fallo en este contrato, Señor, si yo te fallo, entonces así me hagan a mí. Pero sin embargo, Dios es el que pasa como fuego por el medio de los animales. Y le dice, mira, te voy a bendecir. Le dice, en aquel día dice que el Señor hizo pacto con él. Entonces, hermanos, Dios lo que está diciendo, al pasar por el medio de las piezas de los animales, está diciendo, mira, yo te voy a bendecir, yo te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, lo que está ahí. Y si algo pasa que no se cumple, yo voy a ser triturado como esos animales. ¿Y qué pasó, hermanos? Miles de años después, el Señor bajó a la tierra y fue triturado, fue crucificado, y después de eso dice la Biblia que tuvo que bajar al infierno. Entonces, hermanos, Dios
que Dios es veraz y que Dios es eterno y que Dios es perfecto y santo, Amén. se humilló y nos dice: esto lo hago por ustedes. Amén. Paso por aquí, me pongo en posición de humillación para que ustedes sean libres, para que ustedes sean salvos, para que ustedes pasen por ustedes el juicio por alto. Amén. Porque nosotros, hermanos, teníamos que pasar por el medio de esos animales y morir por causa de nuestros pecados. Amén. Sin embargo, Dios es el que se pone en medio, como fuego. Y Él pasa por el medio de, aquí en este pasaje dice que pasó como una llama, dice, una antorcha, dice, de fuego pasó por entre la mitad de los animales. Dios no tenía que pasar por el medio, era Abraham el que tenía que hacerlo. Sin embargo, Dios toma la posición de Abraham y pasa por el medio, para que Abraham sea absuelto, para que Abraham no pase por las consecuencias de este pacto. Porque usted sabe que Cristo vino a cumplir el pacto de Dios. Amén. Vino a cumplir la ley. Amén. Vino a poner y darnos un nuevo pacto. Pero para hacerlo eso, no solo vino y dijo, bueno, vamos a cambiar el pacto, vamos a quitar la ley, vamos a cambiar las cosas. No, tuvo que ser sacrificado. Amén. Tuvo que ser triturado, tuvo que ser, como dice la Biblia, y también como lo hace una mención Zacarías, que dice que fue arrebatado del infierno. Tuvo que descender hasta las profundidades para que nosotros no pasáramos por eso. Amén. Para que nosotros no tengamos que pasar por el infierno, no tengamos que pasar por la muerte segunda, ¿verdad? Podíamos pasar por la primera muerte, que es la muerte del cuerpo. Pero la muerte segunda, dice la Biblia, que es el lago de fuego. Entonces, hermano, usted al recibir al Señor, al recibir su pacto, está absuelto de el sufrimiento eterno. Pero, como les digo, no era el lugar de Dios hacerlo. Pero sin embargo, Él, por redimirnos a nosotros, por rescatarnos a nosotros, lo hizo por nosotros. Amén. Pasó por el medio de las piezas de los animales para que nosotros pudiéramos vivir. Porque ¿quién, hermanos? ¿Quién de nosotros puede decir, como Cristo, soy libre de pecado? Amén. Nadie puede. Cuando dice la Biblia que trajeron a una mujer, los fariseos, que lo hacían solo para probar al Señor, y sacaron a una mujer y le dijeron, mira, a esta mujer la hemos encontrado en adulterio. Pero el pasaje no nos muestra a la otra persona, al hombre, solo trae a la mujer. Entonces el Señor, le dicen al Señor, la ley dice, la ley de Moisés dice que a estas mujeres tienen que morir, apedreadas. Y ellos lo hacían para probar al Señor, porque el Señor predicaba amor, perdón, compasión. Y le dice el Señor, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque eso es lo que hacían, hermanos. Cuando encontraban a alguien en pecado, a esa persona hizo esto, y hasta cuando había hijos malcriados, de tal grado que ya no se podían arreglar. También, ¿verdad? La Biblia dice que los apedreaban porque querían erradicar el pecado de Israel. Ahora, hermano, eso está muy fuerte, muy difícil, claro, pero esa era la ley que tenían ellos. Cuando había cosas así grandes, lo que hacían era que los apedreaban y los mataban. Y por eso llegaron con el Señor y le dijeron, mira, ¿qué vamos a hacer con esta mujer? La hemos encontrado en el pleno acto de pecado. ¿Qué vamos a hacer? La ley dice, Moisés, porque acuérdense que Moisés era el profeta más grande para ellos. Es decir, que la ley dice que esta mujer tiene que morir. Y Jesús le dijo, bueno,
el que esté libre de pecado, ¿verdad? Que tire la primera piedra. Y dice la Biblia que todos, ¿verdad?, traían piedras. Y usted sabe, hermanos, que las piedras del Medio Oriente no son como las de aquí, ¿verdad? Allá son áreas desérticas, áreas de montañas, áreas de montañas y desiertos. Y había piedras, ¿verdad? Había uno que traía una piedra así grande, ¿verdad? Que entre dos las cargaban, ¿verdad? Y eran piedras. Y entonces dice la Biblia que uno por uno se empezaron a ir. Porque la conciencia de ellos, ¿verdad?, les dijo, bueno, ¿quién es libre del pecado? ¿Y quién es libre de nunca del pecado? Nadie. Por eso se empezaron a ir, dejaron las piedras. Por eso le digo yo, hermanos, y creo que siempre les voy a decir que no es bueno juzgar a los demás. Porque todos hemos estado en situaciones difíciles. Amén. Todos hemos estado en situaciones que quizá no agradan a Dios. Quizá hoy estamos bien, pero quizá antes no hemos estado tan bien delante de Dios. Amén. Y sin embargo Dios ha actuado por misericordia con nosotros. Amén. Quizá, es un ejemplo, voy a poner, quizá en una ocasión hemos robado algo. Y Dios nos ha perdonado. Amén. ¿Y por qué no? Nosotros no vamos a pedir para que Dios perdone al hermano, a la hermana, al fulano, a aquel que está allá, que está acá. Si nosotros hemos sido receptores de la gracia y de la misericordia del Señor. Y sin embargo, muchas veces nosotros nos ponemos como estos fariseos. A este fulano, a esta fulana, la hemos encontrado, le cachamos en la mentira. Pero sin embargo, Dios nos dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Amén. Y dice que el Señor se volteó a la mujer y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Le dijo, ¿dónde están los que te perseguían, los que te acusaban? Y ella, como estaba en el piso, se levantó y miró y le dijo, Señor, ya no están, se han ido. Y el Señor le dijo, en amor, en gracia, le dijo, mira, vete, pero no peques más. Porque también, ¿verdad?, no podemos seguir en lo mismo. Tenemos que recibir el perdón de Dios, pero también ir cambiando y transformándonos. Como la Biblia dice, ¿verdad? Como la luz de la aurora, de aumento en aumento, que la luz del sol se hace más grande hasta que está en el cenit, en lo más alto del cielo, al mediodía. Así tenemos que ser nosotros, hermanos. Amén. Ir creciendo y creciendo hasta que lleguemos a la perfección. Amén. Y voy a decir, hermano, pero ¿cuándo voy a llegar a la perfección? Vamos a llegar a la perfección hasta que nos parezcamos a Cristo. Hasta que nos parezcamos al hombre perfecto que es Cristo. Amén. Y probablemente va a ser después de la muerte, ¿verdad? Porque tenemos tantos errores, tantas fallas. Que a decir, hermano, pero es que el fulano, aquel, yo le veo como si no crece, no cambia. Ora por él, ayúdalo, ora por él, ayuda por él, ¿verdad? Si tanto está pensando en su condición de pecado, mejor esos pensamientos úselo para orar por la persona, ¿verdad? Amén. Porque es de mejor beneficio para su vida y para la vida del hermano a que lo esté criticando. Amén. Las palabras de maldición no afectan a aquella persona solamente, sino que también a nosotros. Nos llena el corazón de rencor, de malicia, de envidia, de tantas cosas. Pero un corazón sano, un corazón libre, es aquel que ora por sus hermanos y mira hacia el hermano, mira que está fallando en esto. La hermana, mira, aquel anda peor que yo, va a decir alguien, ¿verdad? Ore por él. Porque todos hemos sido, hermanos, receptores de la gracia de Dios. Todos hemos necesitado la gracia y la misericordia de Dios. No seamos como los fariseos, ¿verdad? Que cuando llegó una mujer
a ungir al Señor. Mire que esta mujer se postró delante del Señor y le agarró sus pies. Usted sabe que en ese tiempo no había calles de pavimento, calles limpias, ¿verdad? Y el Señor traía sus pies sucios porque acababa de entrar a la casa y nadie le lavó los pies, que era costumbre de ellos. Nadie se los lavó. Y traía las sandalias llenas de tierra, polvo y lodo. Y la mujer dice que llegó y le empezó a lavar los pies al Señor, con sus lágrimas, con sus cabellos. Imagínense, va a decir, hermana, qué asco, va a decir algo. Pero eso es lo que hizo ella, porque ella entendía su condición de pecado, pero también entendía que el Señor era poderoso para perdonarla. Amén. Y por eso, hermanos, cuando los hombres dijeron, si este fuera verdaderamente un profeta, sabría quién es esa mujer. Y no se dejaría que lo tocara, porque es una mujer de pecado. Pero el Señor le dijo, Simón, creo que se llamaba el fariseo, le dijo, Simón, llegué a tu casa y no me lavaste los pies. No me diste agua para que yo me lavara los pies. Y sin embargo, esa mujer no ha parado de llorar y de lavarme los pies. Y así, hermanos, nosotros o somos como los fariseos que criticamos a otros, o entendemos que todos tenemos una condición personal Amén. que nos puede separar del Señor. Amén. Y lo que esta mujer entendió era que sí, estoy en pecado, sí, le he fallado a Dios, sí, quizás no sea la mujer con la mejor reputación, pero Dios está aquí para perdonar. Jesús está aquí para perdonar. Y puedo olvidarme de eso, ignorarlo o criticar a otros. O puedo reconocer mi condición, humillarme delante de Dios y cambiar mi vida. Así que, hermanos, vamos a orar y seamos como esta mujer. No seamos como los que la critican, no seamos como los que la juzgan, sino que seamos como ella, que acepta el sacrificio del Señor, que se humilla delante de Dios. Y sí, le hemos fallado a Dios, hemos pecado delante de Dios. Quizá hay otros que nos pueden señalar, pero Dios es el que nos perdona. Amén. Cristo es quien nos liberta y nos perdona y nos saca adelante. Amén. Y sí, quizá no hemos vivido la vida que agrada a Dios, pero Dios está aquí para pasar en medio nuestro Amén. y decirnos, yo estoy aquí para tomar tu lugar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Que tu gracia, Padre, tu misericordia es grande. Pedimos, Padre, que perdones, Padre, por su pecado.